Sale. Entonces, ya como de la última, ya estamos llegando a la recta final de nuestro curso, vamos a platicar ahora acerca de la alergia a fármacos. El hecho de que ustedes prescriban medicamentos, tanto por vía, cualquier vía, en este caso vía oral o vía intramuscular, como son los anestésicos locales, hay una predisposición per se de poder generar una reacción de tipo alérgico. Esto, ojo, vamos a diferenciarlo de los efectos adversos o efectos secundarios. Los efectos secundarios o adversos, acuérdate, son todos aquellos efectos que puede desencadenar nuestro fármaco al ser administrado por la interacción con diferentes tipos de receptores. Acuérdate que cuando platicamos de la farmacodinámica, que la célula, digo, el fármaco no es que sea inteligente y se dirija específicamente al punto donde tiene que hacer efecto, ¿no? Le damos el ejemplo del dolor, ¿no? Porque te quita el dolor de la parte interna del dedo gordo del pie derecho. No es que el ibuprofeno sepa a dónde dirigirse, sino que una vez que nuestro medicamento ingresa a circulación general, puede interactuar con prácticamente todas nuestras células. ¿En dónde va a realizar la función? En donde se pueda acoplar a un receptor específico. Pero habíamos entonces de una variabilidad de efectos, puesto que tenemos una variabilidad de receptores o receptores similares o un receptor, como hablábamos por ejemplo el de la histamina, ubicado en diferente órgano o en diferente superficie anatómica, puede desencadenar una respuesta diferente. Entonces, esto implica la aparición de efectos secundarios o efectos adversos. La interacción que va a tener nuestro fármaco con diferentes receptores y entonces hay una variabilidad de efectos. Algunos de ellos, efectos a lo mejor no adecuados o no tolerables, ¿no? Hablamos de la, la cuestión de la náusea, el vómito, el mareo, las ganas de ir a la América, por ejemplo, todo eso puede ser efectos secundarios, ¿no? Eso es un efecto. Entonces, la mayoría de las veces, les decía, los efectos secundarios, pues, hay efectos secundarios muy frecuentes, poco frecuentes, raros y muy raros. Esos van a estar presentes. La alergia va a surgir cuando nuestro sistema inmunológico pueda estar en una situación alterada, una situación de hiperexcitabilidad, por decirlo así. Como decía el maestro, puede estar medio fresa y reaccionar con el fármaco que estamos introduciendo, ¿no? Entonces desencadena una reacción alérgica. Hay fármacos que per se, por su misma estructura química, tienen una alta probabilidad de producir mecanismos de alergia, ¿sale? No siempre todas las alergias van a estar presentes. ¿Qué quiere decir? No siempre que me administremos un fármaco va a generar alergia, sino imagínate, sería un problema bastante complicado. Pero también debemos de entender que tú, ¿no? Por ejemplo, puedes ya haber estado en contacto con algún fármaco en algún momento de tu vida y no te dio reacción alérgica. Pasa algún tiempo, te vuelven a administrar este fármaco y ahora sí desencadenas una reacción alérgica. Entonces, entonces vamos a ir analizando los mecanismos por los cuales se generan estas reacciones alérgicas y cómo estas reacciones alérgicas pueden ser desde las más simples, como las que conocemos como las ronchas, granitos, comezón, hasta algo más grave, como puede ser un síndrome o un choque anafiláctico y que puede poner en peligro la vida del paciente. Y aquí cobra vital importancia no solo que entendamos los mecanismos de cómo se genera la alergia, sino también que podamos generar mecanismos de intervención para bloquear ese proceso alérgico cuando no se pone en peligro la vida del paciente, pero también mecanismos de intervención farmacológica para que ustedes puedan atender una reacción alérgica severa anafiláctica en su consultorio dental. ¿Sale? Aquí, fíjate, algo muy importante y algo que lo deben comprender. Dentro de la cuestión de bioética,
las famosas negligencias, las que más conocemos, o las que más, digamos, estamos en contacto, son las famosas negligencias por dolosas. ¿Qué quiere decir? Que alguien intencionalmente realiza una acción para lastimar a una persona, ¿no? El hecho de que un médico no atienda a una persona, se retrase el tratamiento, no haga un tratamiento adecuado, una negligencia. Pero también hay negligencias de las denominadas por desconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que la ley implica que si tú estás capacitado para atender un paciente, si estás capacitado para prescribir medicamentos, tú también tienes que estar capacitado para poder intervenir en dado caso que el paciente presente alguna reacción de alergia. Aquí no se vale la ley de que tu paciente se empieza a poner mal porque le administraste un anestésico o porque le diste un antibiótico al momento antes de empezar tu acto quirúrgico, y durante el transcurso empieza a tener una reacción alérgica anafiláctica o choque anafiláctico, y tú digas, pues es que yo lo único que hice fue marcarle a la ambulancia que vinieran por el paciente. Yo hice lo que me tocaba. No. Aquí implica que tú debes de conocer los mecanismos de farmacológicos para hacer los primeros auxilios y tratar de sacar a tu paciente. ¿Sale? Entonces, a lo largo de este bloque, les voy a enseñar a realizar un algoritmo de atención, un diagrama de flujo de qué hacer, ¿no? De que no se pongan a gritar, no se pongan a llorar. Bueno, sí, llorar y tener dice un maestro, tienen un nido en la garganta, y decía el maestro, no, decía un alumno, no, es un nudo, doctor, un nudo en la garganta, no, un nido, porque van a tener las gónadas en la garganta cuando ven al paciente ponerse mal. Y dije las gónadas para no decir, porque me van a escuchar por ahí, van a decir que estoy diciendo peladices. Entonces van a tener las gónadas, sean los ovarios o los testículos en la garganta, ¿no? Por ver que el paciente se pone mal. Entonces, aquí el asunto, dice, llamen emergencias, ¿no? Échenle cal o pongan una bolsita negra. No, no, no. Vamos a aprender juntos qué hacer en estos casos para beneficio. Y evidentemente, acuérdate, esto aplica para tu vida profesional y aplica para tu vida personal, ¿no? Entonces, pues arrancamos. Vamos a hablar qué show con esto de las alergias para que podamos trabajarlo. Entonces dice aquí, las reacciones adversas a fármacos o alérgicas son comunes, cierto punto. Aquí me encanta la literatura, dice son comunes, pero ve el parámetro, desde un 2 a un 30% de los pacientes en tratamiento. ¿Sale? Aquí el asunto es lo que les comentaba. Todos no estamos exentos de presentar una reacción alérgica. Cuando tú haces la historia clínica, uno de los parámetros de tu historia clínica es preguntar si ha tenido alergia a algún medicamento. ¿Por qué? Pues para prever lo que les comentaba cuando hablamos de antibióticos. Si el paciente es alérgico o en algún momento tuvo una reacción alérgica a la penicilina, pues no le vamos a dar penicilina, porque pues estaríamos locos de darle el mismo medicamento que ya le generó alguna vez una alergia, pues le va a dar con mayor intensidad. O sea, tratar de identificar estos posibles factores de riesgo, ¿no? Eso con la historia clínica. Pero les repito, aunque tú hayas estado ya en contacto con un fármaco, eso no te exime que en algún momento lo vuelvan a administrar y te pueda dar una reacción alérgica. Entonces, aquí, ¿por qué se los digo? Porque muchas veces pasa, les dan, por ejemplo, la amoxicilina y les da reacción alérgica. Y dice, ¿pero por qué? Si él ya había tomado 2, 3, 4, 5 ocasiones antes la amoxicilina. Pero te acordarás que decíamos, por ejemplo, en su momento que la amoxicilina por sí mismo es un medicamento altamente alergénico. Entonces, ¿qué sucedió en tu sistema inmunológico? Pues no sabemos, no estaba para aguantar, estaba fresco, estaba irritable, a lo mejor tenías una infección ahí medio canija, qué sé yo. Y entonces desarrollaste la alergia, ¿no? Veremos también adelante que hay alergias verdaderas y hay alergias que solamente pueden ser pasajeras. Y que también hay momentos en el cual podemos incluso mecanismos de que un paciente o alguno de ustedes es alérgico casi hasta el aire que respira y necesitamos dar un medicamento forzosamente, exclusivamente para ese tratamiento que requieres,
y no hay otro, pero eres alérgico, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, también les vamos a enseñar que hay mecanismos de desensibilización, es decir, que se pueden dar un tratamiento previo para evitar que vayas a hacer alergia, ¿sale? Entonces, bueno, vemos que el parámetro es muy amplio, entonces hay que tener cuidado porque y estar prevenidos para hacer que no nos pase. Ahora, fíjate, aquí vamos a hablar dentro de la clasificación. Aquí les voy a poner. Vamos a hablar, vamos a empezar a platicar acerca de una clasificación de las reacciones de hipersensibilidad, o también denominado alergia, ¿no? Vamos a hablar de cómo se clasifican estas reacciones de hipersensibilidad o llamadas alergias. ¿Ok? Vamos a hablar de dos clasificaciones que tienen que ver con parámetros distintos, pero vamos a tratar de hacer una correlación. La primera que vamos a platicar, vamos a hablar acerca de el tiempo de aparición. O sea, ¿en qué momento, desde que tú administras un fármaco, va a desencadenar la reacción alérgica? ¿Sale? Y vamos a hablar de una clasificación clínica. Es decir, vamos a ver la expresión clínica de la alergia o hipersensibilidad. ¿Por qué es importante entonces que hagamos una correlación? Ahorita vamos a ir viendo cada una de estas. Es importante que podamos hacer una correlación entre el tiempo de aparición y la entidad clínica que está presentando el paciente. ¿Para qué? Haciendo esta correlación, nosotros podemos determinar rápidamente si existiese determinar el tipo o nivel de gravedad. O sea, que si la reacción de alergia que presenta el paciente puede poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Veremos que algunas alergias, algunas reacciones de hipersensibilidad van apareciendo, ahorita vamos a ver la clasificación de cuál es el tiempo, no necesariamente porque sean rápidas van a ser más graves, o no necesariamente porque sean tardadas van a ser menos graves, ¿no? Tienen una correlación, pero no solo es quedarnos con el tiempo, sino correlacionarlo explícitamente con la sintomatología que presenta nuestro paciente. Y entonces podemos ver si lo atendemos en su casa. Algunas reacciones de hipersensibilidad van a suceder cuando el paciente ya está en su casa, o requerimos una vigilancia en el consultorio, o decimos, ¿sabes qué? Hay que llevarlo al hospital, ¿no? Para una vigilancia estrecha. Porque veremos que hay reacciones de hipersensibilidad que pueden empezar de manera insidiosa, es decir, como que se muestra, no se muestra, como que ahí va, y de momento pueden agravarse. O sea, ahí puede haber el riesgo de que se agrave y colapse el paciente. Entonces, si eso sucede, pues es que es mejor, o sea, si tú evalúas que el paciente puede agravarse, lo tienes estable en tu consultorio, mejor lo llevamos al hospital a una vigilancia. Tú evalúas y dices, no, pues el paciente está tranquilo, tiene esto, lo dejamos con vigilancia un rato en el consultorio y vigilancia en su casa, ¿sale? Entonces, estas dos clasificaciones vamos a estudiarlas por tiempo y una expresión clínica. ¿Para qué? Correlacionarlas, ¿de acuerdo? Y saber si el paciente se puede poner malito o no hay ningún problema. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, no. Eso. ¿Ya puedo borrar? Doctor, Ya. que entonces lo más importante es relacionarlo con la sintomatología, no solamente quedarnos con el tiempo, es lo más relevante de este punto que encerró acá. Exactamente. Te digo, lo importante es correlacionar el tiempo que está apareciendo con la clínica que presenta el paciente. ¿Sale? Entonces, y eso te va a determinar esto. Si lo atiendes de manera ambulatoria o lo tienes que atender de manera hospitalaria, o sea, que lo mandes a internamiento. ¿Sale?
Ahora, entonces, lo primero que vamos a platicar en este momento es la clasificación con respecto a el orden de aparición. Te digo, entonces, la clasificación por el tiempo de aparición tiene que ver desde el momento que tú le administras el medicamento al paciente y el momento en el que aparece la sintomatología clínica. Y entonces, vamos a ver que las primeras reacciones de hipersensibilidad van a ser las denominadas inmediatas. Inmediatas. ¿Qué quiere decir? Que van a aparecer entre el primer hasta los 60 minutos tras la administración del fármaco. Inmediatas. Oh, perdón, ¿eso es respecto al tiempo, dijo? ¿O cómo? Ajá. A ver, lo escribo acá. Sí, porque se pierde, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver es clasificación de las de hipersensibilidad de acuerdo al tiempo de aparición. ¿Vale? Ahí está. Es el título. Doc, perdón que me interrumpa, es que no entiendo nada. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué pasó? Hola. Ahora, ¿qué pasó? Ya ni se acuerda, ¿verdad? No, ¿cómo no? Se apoderaron de mi No me avisaron. Les cayó el ¿Cómo? chahuizcle. Pues ya, pues. Los vándalos. Me dicen, quiero estar en la clase porque yo no me acuerdo y queremos repasar, dicen. Ay, qué bonito día. A ver qué tanto dicen acá. Pues les estoy diciendo, ya ven como sí, les digo, pero no me hacen caso. Entonces les decía, entonces de acuerdo al tiempo de aparición de nuestras reacciones de hipersensibilidad, las primeras van a ser las inmediatas. Desde el primer minuto hasta los 60 minutos tras la administración del fármaco. ¿Sale? Luego, el siguiente estadio va a ser las reacciones de tipo acelerada, desde la primera hora hasta las 72 horas después de la administración del fármaco. Y finalmente, vamos a hablar de las reacciones de tipo tardías, a partir de las 72 horas después de administración del fármaco. Ahora, esto va a depender, la principal mecanismo de aparición de estas reacciones depende en gran medida de la vía de administración. Entonces, normalmente las reacciones de tipo inmediatas, y digo normalmente, ojo, no es una constante completa y así recta o cuadrada, por decirlo así. Normalmente las reacciones de tipo inmediatas van a estar objetas cuando se presentan, perdón, cuando administramos un fármaco por vía intramuscular o intravenosa. ¿Sale? Entonces, las reacciones inmediatas normalmente se van a presentar con mayor frecuencia cuando administramos fármacos por vía intramuscular o vía intravenosa. Entonces, ustedes administran medicamentos intramusculares, bueno, sí, anestésicos, por ejemplo. De ahí, la vía oral también nos puede resultar en una reacción de tipo inmediata, porque acuérdate que cuando tú administras un fármaco por vía oral, tarda en atravesar o a ser absorbido entre 20 y 30 minutos a una vez que llega a circulación general. Entonces, la vía oral. Las vías aceleradas y las vías tardías, las aceleradas normalmente están correlacionadas con las vías oral también, y la vía tardía normalmente con la vía tópica, es decir, colocar medicamentos sobre la piel. Pero les repito, normalmente esto es una, digamos, correlación un poco, ¿no?, lo que más se ha visto, pero
¿Qué quiere decir? Que a veces, acuérdate que en tu piel hay sistema inmunológico y entonces te colocas un medicamento sobre tu piel y puedes desencadenar una reacción de tipo inmediata. O sea, no es una correlación completamente a rajatabla. Lo mismo, en cuanto a gravedad, normalmente las reacciones de hipersensibilidad que pueden presentar mayor grado de gravedad, valga la redundancia o el mal juego de palabras, son las inmediatas. Entonces, las inmediatas presentan un mayor índice de presentación de situaciones de gravedad con respecto a las otras. Esto no quiere decir, lo que les estoy comentando, que muchas veces algunos pacientes empiezan con una reacción acelerada en una hora, pero clínicamente los vamos evaluando y va de lo más sencillo hacia la gravedad. Entonces, es un poquito de ojo clínico, ¿no? Pero bueno, en este sentido. ¿Alguna duda, pregunta al respecto? No, doctor. ¿Podría repetir No, la doc. última parte, por favor? Que dijo que clínicamente, nada más Ajá. es que sí, se me trabó. Ok, lo que te decía, por ejemplo, en el caso de, te decía, normalmente, perdón, las que presentan mayor gravedad tienden a ser las inmediatas, o sea, estadísticamente. Pero eso no quiere decir que en una reacción acelerada o tardía no se pueda presentar un efecto de gravedad. Por ejemplo, en las aceleradas puedes empezar la reacción alérgica a la hora, 2 horas de administrar un fármaco y ves que durante tu evaluación clínica, en lugar de ir hacia la mejoría, se está deteriorando. Entonces, aunque es una reacción acelerada que prácticamente no tendría por qué generar gravedad, en tu evaluación clínica tiene que estar muy estrecha para determinar eso, que se vaya a la normalidad y que no haya un deterioro y que haya necesidad de una intervención médica más avanzada. ¿Sale? Pero lo que iba a preguntar, Doc, porque una vez vi un caso de un chico que, bueno, de esos programas que pasan en Discovery, que es de Ajá. emergencias, y el Ajá. chico ya tenía como 2 horas que había estado, creo que fue a comer con su novia o algo así, pero le habían dado maní y era alérgico al maní, Ujú. y habían pasado 4 horas y apenas se estaba poniendo mal, y ya después ya no respiraba, ya estaba morado, ya tenía shock anafiláctico. Y era Exactamente. lo que iba a preguntar, entonces sí también en las aceleradas aplica lo mismo, Ujú. que, o sea, puedes estar un ratito bien y cuando pum, ya ves, ya te tumbó eso. Exactamente, exactamente. Y esto es lo que estás platicando, comentando, estas reacciones de hipersensibilidad, lo estoy aplicando a fármacos porque es la materia, pero esto mismo aplica a alergia a alimentos, o a insectos, o al polen, o a sus ex, o a algún americanista. Yo ya estoy un poco inmune con Jorge, porque ya tuve contacto con él, entonces mi sistema inmunológico ya lo tolera. Ah, no es cierto. Pero esto aplica en cualquier sentido. Y efectivamente, por eso te decía, nuestras reacciones, de acuerdo al tiempo, digo, estadísticamente, ¿no? Las inmediatas son las que más rápida, o sea, más casos de gravedad pueden presentar. Pero eso no implica, pues porque convivimos en clase, lo saludaba, no, sí, no te vayas por otro rumbo, mira, por favor, no soy americanista yo. Entonces hay que, no es cierto, Jorge, ya sabes, se te quiere y se te respeta, Jorge. Ya ven, ese es el nivel de amistad que debemos llegar a tener aquí, chido, la banda, ¿verdad? Y le tira la misma portería. Sí, tú solito, Jorge, porque luego le tiraste el can a Chávez, ¿no? Solo un semestre conviviste con él y ya luego te quedó prensado de tu ser, pero bueno. ¿Cómo Entonces, me sí, querían matar? o sea, tú sabes, pero bueno, ¿yo qué? Entonces, lo que les decía, y bien el comentario de Abner, las reacciones, no porque sea acelerada, quiere decir que no puede migrar a la gravedad. Les repito, todas tienen que tener evaluación clínica. Entonces, si un paciente tuyo, las aceleradas, ¿no? Le das un tratamiento al paciente, le hiciste una extracción, le das un tratamiento antibiótico, te toma las pastillas, lo atiendes ahorita a las 11 de la mañana y te abre a las 4, doctor, es que tengo la lengua gorda y me siento hinchado de la cara, ¿no? ¿Sale? Y entonces, tú tienes que evaluar, das el tratamiento, que veremos más adelante cuál sería el tratamiento, das el tratamiento y le dices, ¿sabes qué? Pero todo me estás avisando, vato. ¿Cómo estás? Le das signos de alarma, signos de alerta. Si ya no me puedes hablar, pero si tú sientes estas
se presentan estas situaciones clínicas, inmediatamente al hospital, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Les digo, les doy un parámetro, pero no quiere decir que sea esto cuadrado, porque nosotros no tratamos con entidades fijas, nosotros tratamos con entidades dinámicas. Entonces, hay que tener cuidado con ese sentido, ¿sale? Pero muy bien, gracias por ese aporte porque nos hace comprender esta parte. Dependencia emocional. Pues no sé, yo no tengo dependencia emocional, el Jorge, bueno. Vamos a hablar de las reacciones no deseables o de hipersensibilidad. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología? Vamos a ver que hay dos causas claramente establecidas para el desarrollo de estas reacciones de hipersensibilidad. Unas que son una base inmunológica y una base no inmunológica. Las bases, el origen o la etiología de origen, la origen de tipo inmunológico, ando muy chancho con el lenguaje el día de hoy, ando muy rebuznante, perdón. Esto ahorita lo vamos a ver, ¿sale? ¿Por qué tiene que ver, o sea, más a profundidad? Porque acuérdate que nuestro sistema inmunológico tiene una capacidad que recibe el nombre de vigilancia inmunológica. Vigilancia inmunológica. Recuerda que en todos los confines de nuestro ser va a estar colocado elementos del sistema inmunológico, tanto anticuerpos como células, ¿no? Tanto en anticuerpos, inmunoglobulinas como células. Entonces, estos anticuerpos, estas células, su función es eso, dice ahí, vigilar. Vigilar y estar al pendiente que no ingrese ninguno de algún agente patógeno o que nos pueda hacer daño. Entonces, ustedes, niñas, deberían de tener bien desarrollado su sistema inmunológico para que el ex ya no regrese y les vuelva a hacer daño. ¿Sale? Entonces, ahí deberán de habilitar su sistema inmunológico en ese sentido, ¿no? Que si las toca el ex que les hizo chanchullo, les salgan ronchas. No, Lupita, pues, ¿qué pasó? Le has fallado a tu linfocito CD4 y a tu CD tóxico. Pero cuando te hacen el amar, bueno, ahí sí ya es diferente, Karen, ahí sí ya, no, pues es que ahí tienes que fortalecer tu sistema inmunológico, es una lucha de una pelea. No, sí les pegó, ya mejor. Puras anafilotoxinas, exactamente. Entonces, nuestro sistema inmunológico todo el tiempo, muchas veces pensamos que el sistema inmunológico, pues nada más trabaja cuando estamos enfermos, y no es cierto, mis criaturas hermosas, ya lo vieron ustedes, te tenían amarrada, caray. Caray. ¿Qué pasó, Karen? No, eso ya es tóxico el asunto. No, ¿qué pasó? No. Fuerte declaración. Secuestro le llaman, sí. Sí. No, secuestro le llaman. ¿Estás bien? ¿No quieres que vayamos por ti? Dinos dónde estás y te dejan mandar mensaje y te vamos a rescatar, Karen. Con toda confianza, ahorita vamos en tu rescate. Bueno, entonces, ¿cómo le llaman el tuyo? Sale, entonces, decíamos, nosotros, el sistema inmunológico no está actuando solo cuando estamos sí, oye, pues es que me tienen amarrada, ¿qué pasó ahí? No quiere decir que actúe solo cuando estamos enfermos, al contrario, todo el tiempo. Ya ves como si, Abner, ya ves como si dices que eres tranquilo, pero si sales con cara. ¿De qué se trata? Sales con tus cosas. Fue un error, me hackearon. No. Me hackearon. Y fue el Duende Verde, no fui yo. Bueno, está bien, fue el Duende Verde. Dale, Karen, ahorita hacemos una comisión para ir en tu rescate. Entonces les decía, se puso intensa la clase, sí, no, ay. Entonces les decía, la vigilancia inmunológica se trata de evitar y reconocer que agentes externos o patógenos puedan hacer daño al cuerpo. Y recuerda que la vigilancia inmunológica va a identificar situaciones tanto biológicas como no biológicas. Y que hay una vigilancia inmunológica, la mayor parte es no específica. Cuando hablamos de la inmunología específica, quiere decir lo que ahorita hacen las vacunas, ¿no?
tu vacuna hace que tu sistema inmunológico pueda identificar y detectar un patógeno en particular, ¿no? Entra el SARS-CoV, lo identifica, este vato es el que nace, y sobre de él, ¿no? Le dan cuello. Pero hay inmunología no específica. Entonces, ¿qué hace? Ingresa el agente, el sistema inmunológico dice, ¿qué es? No sé, güey. No, lo único que sé es que no pertenece aquí, pues hay que darle cuello. Y a veces en la inmunología no específica tiende a ser muy exagerada. Entonces hace una respuesta inmunológica tan exacerbada, tan elevada, que no solo le da cuello o trata de matar a lo que está entrando ajeno a ti, sino que esta respuesta inmunológica se vuelve en contra de nosotros, ¿no? Es como cuando entrenas a tu perro, bonito, chulo, para que cuide tu casa, y un día está estresado tu perro y te desconoce a ti, ya te anda correteando y te anda mordiendo, ¿no? Es más o menos lo que pasa con el sistema inmunológico. Nos defiende bien chido siempre, pero llega un momento que puede desencadenar una reacción que se voltea en contra nuestra, ¿sale? Entonces, bueno, ahora la base inmunológica la vamos a estudiar. Ahorita les voy a decir cuáles son estas características inmunológicas que envuelve esta parte. ¿Qué creen? Ya regresé. Ay, cochino internet. Ahorita. ¿Qué creen? ¿Ya se ha ido? Pues no, ya regresé. Dale, entonces, decíamos, ahora, eso es la base inmunológica. Veremos más adelante. La base no inmunológica quiere decir dos cosas. Les decía, la primera tiene que ver con, ¿dónde está mi? La primera tiene que ver con la vía de administración. Ya habíamos platicado. La vía de administración del fármaco. ¿Vale? Entonces, decíamos, hay vías de administración que predisponen a generar una reacción de tipo alergia, de hipersensibilidad, más rápidamente que otras vías de administración. Ahora, igual, les comentaba, no necesariamente una vía de administración intramuscular o una vía de administración tópica no va a generar respuesta inmune, todas, pero bueno, hay unas. Ahora otra, factores inherentes al fármaco. Hay fármacos, ya les había comentado, que por sí mismos su estructura química favorece la aparición de respuestas de hipersensibilidad. Hay fármacos que solitos tienen alta capacidad alergénica. Les comentaba el ejemplo de nuestros antibióticos, la amoxicilina. La amoxicilina por sí sola tiene una alta capacidad alérgica. Entonces, si tú administras amoxicilina, ya tienes que tener en la mente que tienes un alto grado de riesgo de que el paciente pueda padecer una reacción alérgica. Aún incluso que el paciente ya haya consumido amoxicilina en algún momento de su vida. Eso no lo exime, entonces hay que tener nada más esta precaución, ¿sale? Bueno, vamos ahora a platicar. Dice aquí que alguien casi muere con la vacuna. Sí, yo también, ¿eh? Yo también, ya me pusieron mi vacunita y estuve 4 días como chancla vieja, la verdad, sí. La También. vino al Puebla, seguro, por eso no. Ah, pues, ¿qué pasa? Pues claro que sí, soy un hombre de fe. ¿Eh? Es mejor ser hombre de fe a ser con tus orientaciones, Jorge. Ya no diré más. Ya te dijeron chacal. Yo como sé que suele dar reacción a los de clase baja. No, ¿qué pasó? Ahora ya. No, no, sí, me dio una reacción bien canija. Dolor de brazo. No, ya digo que me problema. Vamos a hablar entonces ahora, y entonces, bueno, eso fue por la reacción inmunológica. Es bueno. Ay, ya. Lupita, mándale un emoticón de bonito a Jorge, porque si no ya me voy a deprimir y ya no voy a querer venir a clase. Y ya es necesario que pase esta clase. Vamos a hablar de la base inmunológica de esta situación, ¿no? Entonces aquí le pongo base inmunológica de la hipersensibilidad a fármacos. ¿Qué show? ¿Qué business? ¿Qué asunto?
¿Ya viste? Aguanta vara, Jorge. Sí, Lupita es toda una dama. Nada más que te hizo una bromita y ya te estás bajoneando. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de presentación inmunológica? Tiene que ver con células y con inmunoglobulinas. Los dos elementos clave de nuestro sistema inmunológico. Células y anticuerpos o inmunoglobulinas. Pero está bien detectado. Acuérdate, ¿cuáles son las inmunoglobulinas que tenemos? ¿Cuáles son? A ver si se acuerdan. La inmunoglobulina A, la G, la E, la M para procesos complicados, creo. Y la A, ¿no? Que es la que más se encuentra en las mucosas. Algo así. Algo así, por ahí va, ¿no? Exactamente, el GADEM, ¿no? Para que se les quede claro. El GADEM, inmunoglobulina G, A, D, E y M. El GADEM, ¿no? Cada una, efectivamente, tiene algunos procesos, ¿no? Sobre todo la IgG y la IgM luego no hacen grado, pero bueno, son anticuerpos de memoria, bueno, pero tienen su base, sí, tienen su efectividad chida. Y acuérdate, dentro de nuestro mecanismo de defensa, las células que se encargan son los linfocitos, y acuérdate que dentro de los linfocitos es un linaje celular, que quiere decir que es una familia de células, los leucocitos, perdón, y dentro de los leucocitos están los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, y todas esas células, ¿no? Cada una igual con sus funciones bien específicas. Bueno, entonces dentro de la base inmunológica, son 4 los procesos que inmunológicos que más están inmiscuidos en esta situación de la alergia. Lo primero, la unión de anticuerpos de tipo IgE unidos a basófilos. Aquí es importante porque, de acuerdo a los conocimientos vastos, amplios y extensos y muy profundos que ustedes adquirieron en inmunología, lo dije en serio, ¿no? Se recordarán que la inmunoglobulina E reacciona o tiene su función contra la identificación de procesos alérgicos. Una persona que tiene asma, una persona que tiene asma, una persona que tiene rinitis, una persona que tiene alergias, secreta gran cantidad de inmunoglobulina E. En pacientes normales, ¿no?, que no tenemos alergia, la inmunoglobulina está mediada para la identificación de estructuras alérgicas. Y contra parásitos, ustedes deberían de tener grandes niñas, una buena cantidad de inmunoglobulina E para evitar que el parásito de su sexo se vuelva a colar. Ya. Voy a dejar el tema de los sex aparte. Pero bueno, traten de tener buena inmunoglobulina E. No es cierto. No se les meta algún parásito de nuevo. Ahora, los basófilos son células granulares que su función va a ser la de almacenar, bueno, producir y almacenar algo que se llama histamina. ¿Para qué nos sirve la histamina? Para inhibir los procesos alérgicos. ¿Inhibirlos? No. No, al revés. Era lo que los detona, ¿no? Exactamente. Porque el antihistamínico es el que los inhibe, sí es cierto, es el que los detona. El booster, ¿no? Exactamente. La histamina, acuérdate que nuestras células para comunicarse entre sí, no se mandan un WhatsApp, no se mandan un mensaje, ni nada de eso, sino se comunican a través de sustancias químicas. Y esa sustancias químicas, ese llamado a través de sustancias químicas es la quimio. ¿Qué? Ay, se me fue la palabra, ya la tenía aquí en la boca. Ay, se me fue la palabra. Ahorita me regresa, ya mi chochez me está afectando. El caso es que se comunican a través de sustancias químicas. Y entonces cuando, en este caso, un basófilo que tiene inmunoglobulina pegada en su membrana, como identificación, identifica una célula y le dice, esta no sirve, es extraña, secreta la histamina. La histamina va a tener un efecto local, pero también va a desencadenar una respuesta alérgica. Quimiotaxis, ya me acordé. El que se comunican entre células a través de sustancias químicas se llama que es una quimiotaxis. Entonces, resulta que manda el mensaje para que se desencadene la respuesta inmunológica. Ahora,
La histamina es el principal mediador de la respuesta inmune alérgica no específica. Entonces, dependiendo de la cantidad de histamina que se secrete, es como se va a poner más o menos intensa la respuesta inmunológica. Entonces, en algún momento, pues, los basófilos tienen buena cantidad de histamina adentro, pueden desencadenar y se pone loco el asunto, ¿sale? Ese es el primer mecanismo. El otro mecanismo va a ser a través de anticuerpos de inmunoglobulina E unidos a mastocitos. Lo mismo, los mastocitos son otro tipo de linaje leucocitario que se encargan también de almacenar histamina. Pues lo mismo, interaccionan con algún, en este caso algún medicamento, algún fármaco y ¡pum! Y ¡pum! Desencadenan la respuesta inmunológica. ¿Qué creen? Ya volví a regresar. Ya casi acabamos, porque no está queriendo trabajar esto, pero ya casi acabamos. Entonces, ya. Entonces, igual, lo mismo, la misma situación. Siguiente proceso. Linfocitos sensibilizados, ¿sale? Aquí acuérdate, dentro de nuestro desarrollo del sistema inmunológico, acuérdate que un linfocito anda libre por el mundo buscando un amor, sobre todo un linfocito CD4, que es la célula presentadora. Entonces, el linfocito CD4 libre buscando un amor, anda ahí tranquilamente, y de momento se encuentra con una molécula alérgica, en este caso el fármaco, ¿no? La molécula de fármaco. Hay una interacción, ¿sale? En una primera ocasión, ¿sale? Hace 5 años tomaste amoxicilina, hubo una interacción y el linfocito reaccionó a esta interacción, pero no desencadenó la respuesta inmunológica. Pero acuérdate que los linfocitos, nuestras células de defensa, tienen memoria, ¿sí? Son elefantes, tienen una buena memoria. Y entonces resulta que pasa el tiempo y en algún otro momento encuentra otra vez la molécula de amoxicilina, viene mi dibujo de moléculas, tan bonita, interacciona con ese linfocito que ya alguna vez había dicho, ya te conozco, perro, ya te conozco. Entonces, esa vez no te hice nada, pero esta vez sí te voy a dar cuello, y entonces el linfocito ya sensibilizado, con huella de memoria, ahora sí, reacciona en la respuesta inmunológica, le dice al mastocito qué pasó, secreta histamina y se desarrolla la respuesta inmunológica. Por eso les decía, este factor del linfocito sensibilizado se da cuando estamos en contacto sobre todo con un fármaco de manera cotidiana. Veremos más adelante, hay una enfermedad que se llama síndrome de Stevens-Johnson, que es una enfermedad de dermolipólisis bien cañona. Alguna vez llegan a ver un Stevens-Johnson, jamás en su vida se les va a olvidar. Es bien cañona, parece que el paciente está quemado, pero es una reacción en la piel formada por sensibilización de linfocitos. Y esto se da sobre todo cuando estamos en contacto con tratamientos farmacológicos de manera esporádica. ¿Qué quiere decir? El patrón, ¿no? Dice, me siento mal, agarro una pastilla de amoxicilina y me la tomo. Y ya, me tomé una pastilla, se me quitó el dolor de garganta, ya la hice. Pasan 2, 3 meses, como que me da otro dolor de garganta, otra pastilla de amoxicilina. Y entonces, esa continuo contacto de ese tipo de fármacos de manera intermitente, no completando la terapéutica adecuada, puede generar sensibilización de los linfocitos y, en su caso, generar una respuesta inmunológica muy severa porque los linfocitos guardan memoria, acuérdate. ¿Vale? Y finalmente, la interacción específica con anticuerpos IgE o IgM. Acuérdate que los IgE y los IgM son anticuerpos tanto de interacción, por ejemplo, en este caso, los IgM son anticuerpos que son de protección, son neutralizantes, son anticuerpos neutralizantes. Y los IgG son anticuerpos de memoria. Son anticuerpos de memoria. Entonces, lo mismo, si en algún momento ya estuviste en contacto con alguno de estos
fármacos y se desencadenaron anticuerpos IgM, pueden quedar los anticuerpos IgG de memoria, y una vez que estás en contacto otra vez con el fármaco, puedes desencadenar una respuesta inmunológica severa. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Hasta aquí. No, Todo en orden y bajo control. Doc, entonces la mayoría de las inmunoglobulinas actúan en una reacción de hipersensibilidad o nada más. Porque yo, bueno, por lo que yo había entendido el semestre pasado con la hipersensibilidad, porque lo vimos así como de manera muy superficial, nos los manejaban así como que solamente era la IgE, pero era como que ya haciendo una prueba así química, era lo que iba a denotarse más que era la IgE, pero pues ahorita estoy viendo que son la mayoría de las inmunoglobulinas las que actúan en una reacción alérgica. No, a ver, te comento. Bueno, a ver, ok, ahorita tomo tu comentario. ¿A qué no le entiendes, Karen? En lo que nos contesta Karen. Normalmente, a ver, efectivamente, en reacciones de alergia o de hipersensibilidad, la inmunoglobulina, digamos, mandante es la inmunoglobulina E. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina E va a estar normalmente, muy poca cantidad está libre. Muy poca cantidad de la inmunoglobulina circula libre por el mundo buscando un amor. La mayoría va a estar fijada o a basófilos o a mastocitos, que son células que están involucradas en la producción y almacenamiento de histamina. Es el mecanismo más común, ¿sale? Entonces, en este sentido, ok, Karen. Entonces, eso es el mecanismo de inmunoglobulina más común. Inmunoglobulina E con hiperreacción hacia mastocitos, ¿sale? Estos mecanismos tienden a ser los más frecuentes, ¿sale? Luego, esta parte de los linfosensibilizados, les había comentado, nuestras células tienden a guardar memoria de acuerdo a los antígenos a los que están en contacto, ¿sale? Entonces, por esto, la base de este tipo de reacciones de hipersensibilidad tiene que ver cuando tú estás en contacto constantemente con fármacos de manera aleatoria y cotidiana, ¿no? El hecho de consumir fármacos, hasta el paracetamol, si lo estás tomando constantemente, pudiera. ¿Tiene un bajo índice de antigenicidad? Sí, pero pudiera desencadenar si lo tomas de manera cotidiana, ¿sale? Ahora, en el caso, esto se llama, este tipo de reacciones se llaman enfermedad del suero. ¿Qué quiere decir? Recuerda que nuestra inmunoglobulina M, te decía, son anticuerpos neutralizantes. ¿Qué quiere decir? Ahorita, cuando tienes una infección viral o bacteriana, se producen gran cantidad de inmunoglobulina M para tratar de eliminar o matar este tipo de agentes patógenos. Una vez que pasa el punto, ¿no? Que ya quedó el efecto, en este caso biológico, se produce inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es de memoria. ¿Qué quiere decir? Que si vuelves a estar en contacto con ese agente patógeno, esos anticuerpos neutralizantes van, le dan cuello. En algún momento, y ahorita veremos en las siguientes diapositivas, nuestro fármaco actúa como un antígeno. Y entonces, lo tomaste una vez, hubo una reacción cruzada, la inmunoglobulina E lo detectó como un agente patógeno. Se desarrollan este tipo de anticuerpos en contra de este medicamento. A lo mejor no te da la reacción alérgica, pero quedan las inmunoglobulinas tipo G, que son las de memoria. Vuelves a tomar el medicamento y entonces hay una interacción entre el fármaco y estos anticuerpos que no deberían, porque estos anticuerpos, su función principal son contra agentes biológicos, vivos, bacterias, virus, bacterias, hongos, parásitos, pero por alguna razón, alguna alteración de su función, reconocen al fármaco como un ente al cual hay que neutralizarlo. El problema de esta enfermedad con anticuerpos es que al momento de que detectan al fármaco como un ente no adecuado del cuerpo, se adhieren a él, a esa molécula, y se hace un complejo altamente pesado, de volumen alto peso molecular, que se precipita, es decir, se adhiere a las superficies de las arterias, de los capilares o de las articulaciones. Entonces, no te quiero confundir, los anticuerpos IgE y IgM no tienen que ver en reacciones alérgicas de manera normal.
sino por una alteración en la presentación del antígeno, sobre todo con los fármacos, tienen, digamos, este tipo de acciones a largo plazo. No sé si ahora sí ya me di a explicar. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, Doc, ya es que yo me estaba haciendo bolas No, yo no, no. solito, pero ya lo entendí. Ya, gracias, Sí, Doc. ¿no? Y pues para eso son las clases, ¿no? Pues porque el chiste es que quede claro. Karen, si algo no te quedó claro, chécalo, analízalo y de veras con toda confianza, la siguiente clase lo podemos volver a retomar. Acuérdense, si algo no les queda claro, no quiero que tengan pena. Y eso es ya, digo, pena es robar y que los cachen. Lo que me interesa es que quede claro. Yo lo doy por hecho que ustedes ya quedó claro, ya tienen conceptualizado esta parte de inmunología, pero si no es así, no pasa nada, nos podemos regresar y con toda confianza lo podemos explicar. Yo espero que sí, Fer, en este fin de semana, ¿no? Lo vuelvo a hacer, ¿sale? Entonces, ya saben que para eso hay harta confianza aquí. Ya les dije, pena y robar. Entonces, serían los 4 mecanismos desde el punto de vista inmunológico que implican en el desarrollo de la hipersensibilidad o reacción alérgica a fármacos, ¿vale? Entonces, ¿qué dice aquí? La reacción alérgica que sobreviene es la manifestación clínica de la respuesta inflamatoria. Entonces, a fin de cuentas, ¿no? Esto es, acuérdate que la inflamación desde el punto de vista inmunológico, la inflamación desde el punto de vista inmunológico es un proceso que no debe durar a más tardar entre 7 a 10 días. La función de la inflamación desde el punto de vista inmunológico es identificar, contener, eliminar el agente patógeno o lo que está haciendo daño y, en su caso, favorecer la reparación de lo que ha dejado este daño, este agente ajeno o tóxico que está haciendo daño. En algún momento, ahora, y lo que te decía, esta respuesta inflamatoria siempre va a estar mediada por nuestro buen amigo histamina. La histamina es el más potente agente vasoactivo que tenemos. Entonces, ¿de qué va a depender esta manifestación clínica? Si sea algo leve o algo muy grave, de 2 cosas. La cantidad de histamina que se secreta, ¿sale? Y sobre todo, ¿a cuántos órganos afecta esa histamina? La histamina, acuérdate, puede hacer efecto en prácticamente todos nuestros órganos. Entonces, si la reacción alérgica se queda en un solo punto, por ejemplo, cuando te pica un mosco, la baba del mosco, la histamina se secreta ahí, identifica, contiene, trata de eliminar y después reparar que lo que está ahí, la baba del mosco. La respuesta inmunológica es corta, solo se limita a donde te picó el mosco. En personas, por ejemplo, alérgicas a los piquetes de la abeja, si a ti te pica una abeja, igual nada más te va a dejar una roncha ahí donde te picó la abeja. Pero en personas que son susceptibles, su sistema inmunológico está alterado, te pica la abeja, se secreta de manera local ahí la histamina, pero hay una secreción generalizada de histamina que afecta gran cantidad de la piel, puede afectar gran cantidad de los bronquios, aparato cardiovascular, incluso hasta cerebro, y la persona muere. ¿Sale? Entonces, ¿de qué depende? Les decía de esto, de la cantidad de histamina que se secrete. ¿De qué depende? Pues de qué tan freak, ¿no? O alterado esté este sistema inmunológico. Y va a depender que nuestro sistema complete este ciclo. Si la inflamación dura más allá de 7 días, se vuelve una inflamación crónica y esa genera una respuesta de lesión más que de reparación. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No, ¿Todo en orden? Bueno, de todos modos, repasen su clase. El día lunes seguimos con esto. Si hay dudas,
pues las volvemos a esclarecer, ¿sale? Bueno, siendo las, vamos a quitar aquí detener la